Bueno, señores, me acompaña ahora Winnie. Winnie quiso estar hoy. Oh, señores, ella se pierde, pero está hoy. Y está conmigo porque yo estoy buscando una serie de explicaciones de algo que está pasando. Y hemos invitado a un destacado profesional dominicano, una de estas personas que tiene un talento extraordinario. Yo no sé si salió su padre, pero es súper inteligente. No, él le lleva a su padre. Pero ven acá, y como usted los muchachos jóvenes. Él lo superó. Los muchachos jóvenes son un problema. ¿Cómo tú vas a decir que le superó? No, vamos a decir que le igualó. No, lo superó, lo superó. Tengo aquí el placer, el privilegio, además de estar con Winnie. Saludos, Winnie. Saludos, buenas noches. Un placer compartir una vez escenarios aquí en nuestro espacio, el Puerto TV, luego de la transmisión en vivo del pasado 23 de diciembre. Aquí estamos nueva vez con ustedes y con un tema que cuando me levanté hoy encontré revolución y vaya qué capacidad de persona que habla y alerta y pone un gobierno, lo que se llama, a temblar, con unas declaraciones primeramente en su Twitter y luego en medios de comunicación nacional. Vamos a ver y a darle la bienvenida y a saludar a Juan Ariel Jiménez, ex ministro de Economía, que está con nosotros, que yo no quiero decir que es más inteligente que el padre, pero es muy inteligente el muchacho. Saludos, Juan Ariel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, señor William. Muy buenas noches a mi amiga Winnie. De verdad que qué placer poder compartir con ustedes en este espacio. Juan Ariel, yo estoy mirando lo que está pasando con este proyecto de fideicomiso y me pregunto, ¿y eso es posible que se esté haciendo en este país, que lo que estemos es echando para atrás? Sí, la verdad es que llama la atención que este gobierno desde los inicios no ha entendido claramente la distinción entre lo público y lo privado. Entonces quiere tener una lógica de funcionamiento de sus empresas, las quieren traer al gobierno. Y por eso quisieran hacer procesos de compras y contrataciones al margen de lo que dice la ley de contrataciones públicas. Quisieran tener un endeudamiento al margen de la necesaria aprobación congresual de todos los préstamos y al margen del registro en crédito público. Quisieran hacer contrataciones como están acostumbradas a hacerlas, con el Código de Trabajo y no con la Ley de Función Pública. Pero por encima de todo quieren poner al privado a administrar lo público sin las debidas exigencias de idoneidad, de dedicación exclusiva, de conflictos de intereses que establece el sistema jurídico dominicano para los funcionarios públicos. Entonces, tratar de traer esa lógica de quiero manejar el gobierno como manejaba mi empresa, la verdad es que sería llevar a la República Dominicana a un retroceso de más de 20, 30 años. Pero eso es lo que establece el proyecto, porque hay mucha gente que quizás no entiende qué es lo que es esto de fideicomiso, qué es lo que se pretende hacer. Usted que conoce bien, Juan Ariel, este tema, ¿podría explicarnos a nosotros qué es esto, un fideicomiso? Claro que sí. Miren, para explicar la figura del fideicomiso, yo voy a usar el ejemplo de los adolescentes cuando se reúnen y deciden hacer un serrucho para comprar pizza. ¿Qué hace? Cada uno de ellos pone recursos propios de su dinero y lo especializa para una cosa en específico, que es comprar la pizza, y delega en un tercero la administración de esos fondos, es decir, quien va a llamar y va a comprar la pizza. Un fideicomiso es exactamente lo mismo. Es una figura en donde entes públicos o privados separan recursos y ponen a un tercero, dígase a una fiduciaria, a administrarlo con el fin de lograr un propósito definido, ya sea desarrollar un proyecto de viviendas, ya sea desarrollar una nueva línea de negocios o ya sea construir un hospital. Y eso está muy bien. Y la figura es muy buena, es muy transparente y puede ayudar al desarrollo. ¿Dónde está el problema? En el caso de los fideicomisos públicos, eso que se está cediendo para administración
es recursos del Estado. Como es recursos del Estado, su manejo tiene todo un sistema jurídico que explica cómo hacerlo, cuándo hacerlo, quién hacerlo y sobre todo las consecuencias legales de quien no sigue el debido proceso. Por eso es que yo digo, querer quitarle a los fideicomisos públicos el hecho de tener que cumplir con la ley de contrataciones 340-06, con la ley de función pública 4108, con el requisito de aprobación congresual para el endeudamiento, como manda la Constitución, es desconocer que los recursos públicos ya hay un sistema legal que establece cómo es que deben utilizarse. Entonces, con este proyecto de ley se está quitando que los fideicomisos tengan que cumplir con la ley de compras y contrataciones. Así es, y lo dice textualmente, dice, cada fideicomiso, cada comité técnico del fideicomiso hará su propio reglamento de cómo van a ser los procesos de compra. O sea que cada quien dice, mira, a mí me gusta comprar hasta 100 millones de pesos grado a grado, y a mí me gusta comprar hasta 200 millones de pesos en comparación de precios. Y yo lo voy a hacer una competencia que va a durar minutos para que nadie pueda participar. Entonces, eso es que cada quien sea juez y parte, que cada quien diga cómo quiere ejecutar los fondos públicos y no cómo el sistema jurídico mediante la ley 340-06 ordena el uso de los recursos públicos. Esa ley de la 340 es una de la ley de avanzada que tiene la República Dominicana en cuanto a la transparencia se refiere. Pero también hay un dato que ha dicho Juan Ariel, y es que se pretende obviar el hecho de que el Congreso tenga que conocer los endeudamientos de fideicomiso. Así es, este proyecto de ley de fideicomiso público establece que en el contrato se dirá si el endeudamiento es público o no y por ende si necesita aprobación congresual o no. Esto es insólito, señores, no. Lo que es deuda pública no lo dice cada contrato de fideicomiso. Lo dice la ley de crédito público, lo dice la Constitución Dominicana, lo dicen los manuales de compilación de estadísticas de deuda que tiene el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Internacional de Pagos. O sea, esto no es algo que cada quien pueda decidir a su libre voluntad. Pero no existía una ley de fideicomiso en República Dominicana. Nosotros tenemos actualmente la ley 189-11 para el desarrollo del mercado hipotecario y del fideicomiso. Entonces es en esta ley donde se están regulando todos los fideicomisos. Y por eso a mí me parece sumamente acertado lo que ha dicho nuestro candidato del PLD, Abel Martínez, de que debe darse una revisión integral de la ley 189-11. No un parcho de una ley de fideicomiso público para quitarle la obligatoriedad de cumplir con los sistemas de controles. No, es una reforma integral donde esta ley pueda ponerse al día con nuevas figuras como el fideicomiso público-privado, el fideicomiso de alianzas público-privadas, el fideicomiso público. Y además nuestro candidato también recomendaba algo que me parece sumamente acertado, el tener una ley de empresas públicas. Esto yo creo que sería un gran paso de avance para el país. Y ahí se podrá decir, mira, Punta Catalina es una empresa pública, se va a manejar de esta forma. Refidonce es una empresa pública, se va a esta otra. Pero no que cada quien lo haga a su libre voluntad. Juan Ariel, en esta mañana vimos que tú presentabas lo que es un hilo de Twitter que comenzaste con las declaraciones a través de tus redes sociales. Un estudio sobre el nivel de endeudamiento. Este estudio hace referencia en el nivel de endeudamiento que está actualmente en República Dominicana, o es algo que se podría venir dentro del fideicomiso o dentro de la ley de fideicomiso que presenta el gobierno de Luis Abinader. Mira, me parece excelente pregunta porque ahí está uno de los principales problemas de este proyecto de ley. Que si cada fideicomiso público empieza a endeudarse sin el debido registro en crédito público, entonces las estadísticas dominicanas dejan de ser confiables. Y al no ser confiables,
Entonces, cuando venga un inversionista internacional y diga, mira, esos niveles de deuda que reporta República Dominicana, aunque están altos, pudieran estar más altos todavía, porque hay una serie de endeudamientos no registrados, o como le decimos en economía, endeudamiento fuera de la hoja de balance. Con lo cual, eso haría que se pierda la confianza no en el manejo de la economía, en las cifras económicas. Y ya eso haría que los inversionistas internacionales se decanten por salir del país y eso trae serias consecuencias macroeconómicas. Actualmente vemos, para hacerlo un poco ya un tema del fideicomiso, ya que tu experiencia es el área sobre todo económica, prácticamente 3 años ya del gobierno de Luis Abinader, post una pandemia, ¿cómo va el nivel de endeudamiento en República Dominicana? Y al aplicar esta ley de fideicomiso, sería que ellos estarían vendiendo el país, podríamos decir, o privatizar el país a manos de los empresarios. ¿Qué tú ves en este norte con el nivel de endeudamiento que no ha llevado el gobierno de Luis Abinader y esa ley? ¿Cuál es, podríamos decir, el as bajo la manga que tiene el gobierno con este proyecto? Hasta el momento el gobierno de Luis Abinader en poco más de 2 años lleva un aumento de la deuda pública consolidada superior a los 22.000 millones de dólares. Estamos hablando de que ya supera el endeudamiento de los gobiernos del presidente Danilo Medina. Durante 8 años ya este gobierno lo supera en poco menos de 2 años y algo. No pueden decir que por el tema de la pandemia, porque de estos más de 20.000 millones de dólares, apenas 610 millones de dólares fueron usados en salud por COVID, según reportan las mismas entidades del gobierno. En menos de 2.200 millones de dólares fueron usados en programas de asistencia social por COVID, FASE, Quédate en Casa, PATI. Entonces, este aumento de la deuda no ha sido por tema de COVID, pero tampoco ha sido para invertirlo, porque llevamos un muy bajo nivel de inversión pública. Entonces yo creo que este gobierno, cuando ve que lo critican mucho por los préstamos que toma, dice, bueno, vamos a poner que los fideicomisos ahora empiecen a endeudarse y que nadie se dé cuenta. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes son los que van a administrar los fideicomisos? ¿El sector privado o el gobierno, según la ley? Bueno, en el proyecto de ley de fideicomiso público establece que el número de integrantes del comité técnico, que al final es el que toma decisiones, será entre 3 y 5. Y que al menos 2 funcionarios públicos. Pero si un comité de 5 apenas hay 2 funcionarios públicos, 3 son no públicos, dígase privados, y tienen la mayoría. Entonces, este es el problema de que estamos poniendo a administrar la cosa pública a personas que no tienen todos los controles que tienen los funcionarios públicos, como obligatoriedad de hacer declaración jurada, como los requisitos que establece la ley 247-12, la ley 4108. En fin, es poner al privado a administrar lo público. Pero imagínense, ahora mismo hay un fideicomiso de reforma de la Policía Nacional. Temas de seguridad lo vamos a poner en manos privadas. A mí me parece que ya estamos pasando líneas que en cualquier país sería sumamente controversial. ¿Y qué podría pasar en el 2023 con un problema de la economía mundial como el que tenemos y con la situación que tiene el país de endeudamiento? ¿Qué le espera, Juan Ariel, a República Dominicana en el 2023? Bueno, ahí tengo que decir que la República Dominicana, cuando haga nuevas contrataciones de deuda, porque normalmente los gobiernos toman deuda nueva para pagar deuda vieja, pero cuando está aumentando tanto la tasa de interés, como ya ha pasado y como seguirá pasando, esto hace que la nueva deuda siempre sea más cara y que se complique mucho el manejo fiscal. Entonces, por eso es sumamente preocupante si a estos retos le adicionamos que vamos a tener un gobierno paralelo sin los debidos controles del Estado. O sea, me parece que estamos dando pasos hacia una situación muy peligrosa. Y en cuanto al crecimiento de la economía dominicana, hay cosas que yo no lo entiendo. Porque yo no entiendo cuando hacen un presupuesto que tienen que coger prestado para completarlo. Eso yo nunca lo entiendo. Y me hablan de crecimiento y cogen prestado para completar el presupuesto.
¿Eso del crecimiento de la economía dominicana es real o es ficticio? Yo debo decir, es real. Y ahí no voy a caer en la trampa que cayó el mismo presidente Luis Abinader cuando era oposición, que decía que los números del Banco Central no eran ciertos y hoy ese mismo Banco Central con los mismos funcionarios le dan unos números que él aplaude. Yo no voy a caer en la trampa de la oposición irresponsable que el PRM enseñó a este país, porque además del presidente Abinader, sus funcionarios cuando estaban en oposición, su vocero cuando estaba en oposición también decían lo mismo, que el crecimiento no era real. No, yo digo, el crecimiento es el que dice el Banco Central. Ahora, ese crecimiento por sí solo no da toda la información que se requiere para evaluar la salud de la economía. Es como cuando uno va al médico y el médico ve, ya la presión está bien, pues no se apure, toda su salud está bien, váyase para su casa, ¿no? Pero usted tiene que revisar muchas otras cosas. Entonces, en cuanto a la salud de la economía familiar, por ejemplo, las familias dominicanas están con unos niveles de poder adquisitivo que retrocedieron 7 años. O sea, estamos hoy 2022 en los niveles de 2015. Por eso es que la gente dice, no siento el crecimiento, porque ese crecimiento no se ha traducido en un aumento de sueldos, en una creación de empleos que mejore el estándar de vida de los dominicanos. Y en cuanto a lo que es el precio del peso dominicano, es una realidad el precio de 55 o 56 pesos por dólar, o hay algo que se esconda detrás de esto. No, es una realidad, insisto, que esas cifras publicadas por el Banco Central podemos tener confianza. Ahora, lo que el peso dominicano se seguirá devaluando. El próximo año viene una devaluación que no es una crisis, pero sí viene una devaluación importante. Pero se devaluó en menos de un mes, porque el mes pasado el dólar se lo compraban a 1.54 y ahora ya este mes está a 55.20. Entonces, sí, como que hay algo que anda rápido. Y en agosto se compraba a 53.10, 53.20 y ya estamos a 55.50. Y va a seguir aumentando. Enero y febrero vienen más aumentos de la moneda y esto refleja básicamente que las tasas de interés en Estados Unidos están subiendo en los últimos meses más rápido que las tasas de interés en República Dominicana. Otra cosa que yo veo con la que nos han estado engañando es con el asunto de los combustibles, porque tienen muchísimos meses al mismo precio y se ha visto bajada del dólar y del petróleo y siguen igual. Es curioso que el presidente Abinader dijo en su discurso, lo voy a mantener invariable entre $85 y $115. Pero el petróleo ha estado por varias semanas menos de $80 y no ha modificado el precio de la gasolina. Entonces, pues ahí, tal como usted señala, ahí tenemos otra de las mentiras que ya este gobierno está acostumbrando al pueblo dominicano. En ese mismo sentido, con el tema de los combustibles, ¿qué podría pasar o a qué nos podríamos enfrentar si el gobierno dominicano decide ya no subsidiar más el tema de los combustibles, que tienen varios meses ya supuestamente congelados, pero todos sabemos que es por el tema de la variación del petróleo? ¿A qué nos enfrentaríamos los dominicanos? ¿A una alza elevada o se podría enfrentar una baja en el precio de los combustibles actuales? Es que debería darse una baja. Ahora mismo, más que un subsidio, lo que hay es que el cobro de impuestos es mayor que el supuesto subsidio que nos están dando. Entonces, lo que debe ocurrir es que bajen los precios de los combustibles. Una pregunta política. ¿Qué interpretación tiene Juan Ariel de lo que pasó con el proyecto de fideicomiso en el Senado de la República? Que los senadores siguieron las instrucciones que le dio el gobierno de aprobarle rápido ese proyecto de ley, quitándole los controles, porque ellos querían gastar libremente y a sus anchas. Entonces, tantos legisladores que anteriormente decían que el Poder Legislativo debería ser un contrapeso del Poder Ejecutivo, pues ahora no digo yo un sello gomígrafo, ahora lo que tienen es un acelerador para los deseos del Poder Ejecutivo. ¿Y qué espera Juan Ariel que pase en la Cámara de Diputados con este proyecto?
Bueno, en la Cámara de Diputados ellos tienen mayoría, por eso lo querían aprobar hoy y fue necesario alertar a la población de lo que estaba ocurriendo. Si quieren hacer lo correcto, y de verdad que yo respeto mucho al presidente Pacheco, legislador del PRD, del PRM, no por ser contrario a mi partido, yo desconozco sus dotes de hombres de Estado. Yo creo que si Pacheco usa la responsabilidad que le caracteriza, va a convocar a los técnicos y se van a hacer las adecuaciones y las modificaciones que se requieren en este proyecto de ley. Juan Ariel, nosotros te agradecemos bastante que hayas sacado este momento para explicarnos esto, que ni yo ni el pueblo entiende qué es lo que quieren hacer con esto de este fideicomiso, ni qué ambición tan grande es que hay en el gobierno de quitar los controles para poder vender y comprar a sus anchas. Siempre a la orden, encantado de compartir con ustedes. Gracias, Juan Ariel. Y cuando tenga contacto con Felucho, no deje de saludármelo. Se lo daré, ese su saludo. Y le preguntaré si salía él o salía mi madre o una combinación de ambos. Yo le dije a Winnie que cuando viene a ver una combinación, sí, cuando viene a ver una combinación, aunque me parece que tú quieres parecerte mucho a tu papá. No, lo supero. Que no me escuche el profesor. Un placer conversar contigo. Lo único que tiene en contra mía es que aguilucho, pero no puedo hablar mucho de las águilas porque estoy rodeada de aguilucho aquí. Es que las águilas son las águilas. Muchas gracias, Juan Ariel. Seguimos con más.